Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Buenos días, miércoles 10 de junio. Antes de empezar la entrevista, voy a ir al Hospital Escuela. Hay una conferencia de prensa, se ha anunciado la destitución del director del Hospital Escuela. Se habla de señalamientos de que ha sido destituido por que se encontraban unas camas en el Hospital Escuela y que no se les estaba dando utilidad para esto del COVID, de los enfermos del COVID-19. Otros dicen que es una represalia por una conferencia de prensa donde él denunció algunos falta de insumos de parte de insumos que no se tenían en el Hospital Escuela Universitario. Vamos ahora en este momento con nuestra compañera Gisela Calix, que está con el doctor Chirinos. Han brindado una conferencia de prensa. Adelante, Gisela. Así es, buenos días, licenciado y televidentes de la entrevista. Me acompaña el doctor Chirinos, él es presidente de la Asociación de Médicos del Hospital Escuela y ellos tienen un planteamiento al respecto de la destitución del doctor Osmin Tobar y también de lo que ha ocurrido ayer en cuanto a que se dice que estas 50 camas en el tercer piso estaban habilitadas para pacientes con COVID-19, sin embargo no habían sido utilizadas. Buenos días, doctor. Buenos días al pueblo hondureño. Queremos decirle que aquí estamos un grupo de médicos, especialistas, médicos, cardiólogos, del Tórax y el Hospital San Felipe. El Hospital del Tórax todavía tiene 30 camas disponibles que no se están utilizando por falta de personal. El Hospital San Felipe, 60 camas disponibles también sin utilizarse por falta de personal. Por lo tanto, el Hospital Escuela, un hospital que sostiene la red sanitaria del país, donde llegan los pacientes politraumatizados, los pacientes graves, los pacientes delicados. Bien, vamos a ampliar cuando mejoremos la señal, pero están dando esta conferencia de prensa, nuestra nota de introducción de esta mañana. Sigamos conectados con doble navegación en tu plan postpago. A poco más de 48 horas de echar a andar algunas actividades económicas, el proceso de reapertura gradual condensó voces a favor y en contra debido a las urgencias económicas del país y los innegables riesgos de mayor contagio y muertes a causa de la pandemia de coronavirus. En términos numéricos, el segundo día de reactivación elevó la demanda eléctrica, movió a más ciudadanos en todo el país, mantuvo el entusiasmo empresarial y el rol normativo del gobierno en un contexto de denuncias de colapso hospitalario por la avalancha de pacientes con COVID-19. Aún así, el comercio volvió a latir en el país. La reapertura económica ordenada, gradual y progresiva de Honduras en su primer día reactivó al menos 1.6 millones de empleos a nivel nacional.
Fue notoria la circulación de personas y vehículos de todo tipo, operativos más rigurosos en retenes policiales y presencia de clientes en negocios y comercios. El 60% de la construcción ya opera a nivel nacional, según directivos de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción Chico. Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, cauteloso dijo esperar que no suceda lo que otros países han vivido en el intento de regresar a la normalidad con la reapertura inteligente. Sería desastroso para Honduras volver al confinamiento que afecta a las empresas y la ciudadanía. Debemos actuar con disciplina, concluyó el líder de las industriales y comerciantes de la capital. Preocupa a dirigentes sindicales que ven riesgos laborales por el patógeno, una baja de 9.767.7 millones de lempiras en impuestos y un análisis de impacto epidemiológico al reactivar la economía que obliga a la práctica de una cultura de bioseguridad laboral y personal como el mejor legado de la pandemia. Paso siguiente de la denominada Mesa Multisectorial para la Apertura Ordenada, Gradual y Progresiva de Sectores Económicos y Sociales fue instalar el Comité de Vigilancia que evalúe el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en empresas, comercios y negocios. Aún así, reactivar la economía en este momento es muy arriesgado, señaló José Luis Baquedano, secretario general de la Federación Independiente de Trabajadores de Honduras, FIT. En estas mesas se sientan los mismos sectores o representantes, haciéndoles el juego al gobierno sin importarles la vida y la salud de los trabajadores, cuestionó. Benjamín Vázquez, secretario adjunto de la Central General de Trabajadores, pidió que se hagan inspecciones periódicas en las empresas que ya se han activado. La red hospitalaria todavía tiene capacidad para atender a pacientes con COVID-19, aseguró por su parte el comisionado para la pandemia, Lisandro Rosales. Al contrario, la red hospitalaria amplía su capacidad para ofrecer respuestas cuando haya mayor cantidad de demanda, acotó. El 49.17% de su capacidad, 439 de 848 camas, está ocupada según cifras oficiales. A las pérdidas económicas incalculables, miles de empleos perdidos, cierre inminente de otros 400.000, rubros económicos paralizados, hambre, protestas y tomas de calle y carreteras, el país también registra a la fecha más de 40.000 denuncias de violencia machista, un matiz semioculto del confinamiento. El martes Honduras alcanzó una cifra récord en casos positivos con 485 nuevos casos y 1.097 pruebas de COVID-19 registradas en un día, el mayor número hasta la fecha, según el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER, mientras aumenta el drama de los enfermos y se desnudan debilidades del sistema sanitario nacional. Sigamos conectados con doble navegación en tu plan postpago. Bien, así está la reapertura prudente que se está haciendo en Honduras, pero el vocero de SINAGER, Francis Contreras, ha sido claro en las últimas horas que si la gente no sigue las medidas de bioseguridad, el rebrote podría venir en Honduras y ya no es broma aquí. Son 7.000 casos. Eso son reportados hasta ayer, 6.935, pero ya hay más de 7.000 casos en Honduras. Hay nuevos casos, ayer reportaron 485, creo que ayer fue la primera vez que se hizo la mayor cantidad de pruebas, eso me lo va a corregir nuestro invitado, que es el vocero de SINAGER, el doctor Francis Contreras. Ya murieron 271 hondureños, de acuerdo al registro del gobierno, pero ayer escuché una doctora en el tórax decir que había muerto entre lunes, hoy es miércoles, ¿no? Entre lunes y martes, entre 6 y 7 personas en el tórax. En el sur también se reporta una persona fallecida supuestamente por COVID, pero es correcto, las autoridades de salud confirman las muertes, hasta que ellos tienen los datos que los forenses les dicen y todo, de que la persona ha muerto por COVID. O sea que registrado oficialmente hay 271 muertos en Honduras y ya estamos en los 7.000 casos, porque 6.935, o sea, ya estamos en 7.000 casos. Pues qué mejor, hoy vamos a platicar con don Francis Contreras, más adelante estará también el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales, Fernando García, y el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, don Rafael Medina,
y qué pasa con el transporte, también más adelante el empresario Jorge Lanza. Bienvenido, doctor Francis Contreras, buenos días. Encienda el micrófono, doctor. Enciéndame el micrófono, doctor. Bien, muchachos, ahí vean qué podemos hacer para mejorar la señal. Venga, pásenme eso. Para mejorar la señal de el doctor, gracias, el doctor Francis Contreras, que está con nosotros. Mientras tanto, les informo, en Cortés hay 365 nuevos casos, de acuerdo al reporte de anoche. Aquí en Francisco Morazán, 90 casos. 365, ya es bastante. En Cortés, en Ocotepeque 7, en La Paz 6, en Lloro 3, en Santa Bárbara 3, en Choluteca 1, en Olancho 1, total 6.935, hay 271 muertos, total nuevos casos 485, fallecidos reportados fueron 9, recuperados 47 y 787 los nuevos casos. Me avisan también cómo está Gisela en el Hospital de Escuela. Cuando se habla que la doctora Roxana Aranjo estaría asumiendo la dirección del Hospital Escuela para ver qué hacer en el principal centro hospitalario del país, el Hospital Escuela Universitario. Hay que cuidarse porque ya estamos en 7.000 casos y a medida que se vayan haciendo pruebas, pues se van a ir detectando más casos. Eso se detectan más casos, pero sirve para que las autoridades de salud pública vayan donde la gente que está contagiada para tratar de controlar el brote. También, como se decía en la nota informativa, con la prudencia evitamos que haya un rebrote muy alto que obligara a las autoridades del gobierno a volver a parar el 20% el 20% de la reactivación de la economía para que no se vuelva a cerrar. Pero voy al Hospital Escuela, Gisela Calix, los médicos dan una conferencia de prensa por la anunciada destitución del director del Hospital Escuela. Adelante, Gisela. Se atienden con oxígeno y se atienden con el... Así es, licenciado, y ha manifestado hace unos instantes el doctor Denis Chirinos que se mantendrán de brazos caídos mientras no vuelva al Hospital Escuela el director destituido, Osmin Tobar. Imagine usted que el Hospital Escuela, dentro de estas estrategias, el Hospital Escuela simplemente iba a referir los pacientes al tórax graves, al San Felipe, las mujeres embarazadas y con COVID moderado, y los pacientes menos delicados que fueran al Hospital María. Eso fue lo que se diseñó. El Hospital Escuela no tenía por qué ingresar pacientes. Pero ¿qué pasa si nosotros movilizamos a los pacientes de la carpa a un tercer nivel donde no hay enfermeras, donde no hay médicos, donde no hay oxígeno, donde no hay flujómetro y donde no hay oxígeno de alto flujo? Nada estamos haciendo. Entonces, de manera técnica, científica y también responsable, mejor se dejaron los pacientes ahí, porque ahí sí teníamos por lo menos los chimbos de oxígeno y los cilindros de oxígeno para este tipo de pacientes. Mientras se trasladaban, no es factible trasladar a un paciente grave a una sala donde no tenemos ni personal de enfermería ni tenemos médicos para la atención. Los pacientes no se atienden solo con camas, señores. No, nosotros no estamos en ese plan, simplemente decir la verdad y que se considera una acción desleal, injustificada y mentirosa de parte de las autoridades. Decir que al doctor lo saca porque tenía escondidas 50 camas. Eso fue lo que señor. No le escucho. Uno por uno. Su posición al respecto, que se mantendrán ustedes de brazos caídos mientras mire, en este momento, venga, doctora, que hable, venga.
vamos a quitar los doctores, todos los intensivistas, ellos no están yendo en este momento, no están en este momento en la atención de los pacientes, mientras no venga el doctor Tobar a la institución. Eso es falso. Tengo feedback, retorno, feedback. Ese es el problema ya de ella, ¿verdad? Lastimosamente el problema ya de ella, se acepta el cargo. Recuerde que hay antecedentes. El mal manejo del dengue, ¿quién fue responsable? Entonces no es posible que hoy en la pandemia más grande del país las autoridades no sean responsables. Hola, en sus ¿me escuchan? acciones. Eso es lo que duele como médico, puede estar aquí sacrificando 24/7 con pacientes graves. Tengo feedback. Ahora vengan a decir que porque habían 50 camas, entonces hay que sacar al director, cuando ha estado 24/7 trabajando por mejorar la salud del pueblo hondureño y por mejorar la institución que representa la dignidad de todo el sistema de salud del país. Sin este personal que se ha marchado, ¿cómo están haciendo? Con atención para... Son las que han renunciado, según se ha manifestado. ¿Cómo? La cantidad de médicos y enfermeras que han renunciado. Y por No, tanto, lo que pasó es que más de 160 personal de enfermería estaban en servicio social. Entonces fueron retiradas. Los más de 200 médicos internos hasta ahorita están regresando porque también habían sido retirados. Y al final entonces solo estábamos los médicos especialistas y los médicos generales atendiendo a los pacientes. Por lo tanto había que reconcentrarse todo el personal donde están los pacientes más graves y más delicados. Porque cuando falta el personal, nosotros no podemos funcionar adecuadamente. Los internos no han regresado. Las enfermeras que se retiraron, que estaban en servicio social, no han regresado. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Personal. Y habíamos preparado el tercer piso, que es otorrino, y despachamos a los pacientes en transporte a su casa para que regresaran después, porque hay pacientes que necesitan esas camas. ¿Qué pasó? Estábamos preparando esa área, por cualquier eventualidad se colapsaba el tórax, se colapsaba el San Felipe y se colapsaba el María, que son hospitales COVID. El hospital escuela no es hospital COVID. Sin embargo, estamos viendo los pacientes en este momento, ¿verdad? Ahora, la manera irresponsable como se ha abordado esta situación, aún sabiendo las autoridades inmediatas que esta unidad se estaba preparando, pero que lo que necesitamos era personal y manómetros para oxígeno y evitar que los pacientes lleguen a cuidados intensivos, porque la mayoría de los pacientes que han llegado a cuidados intensivos pueden fallecer. Entonces, ante esa situación, estábamos preparando esa área. Todo el mundo sabía que esa área se estaba preparando. Entonces, decir que se esconden las camas, eso es falso. Eso es falso y eso es lo indignante, que nosotros aquí trabajamos por el paciente y los políticos no están viendo los pacientes, están viendo cómo se agencian más recursos del pobre presupuesto de la nación. Bien, eso es lo que ha manifestado el doctor Denis Chirinos, que mientras no regrese a su posición, el doctor Osmin Tobar, quien ayer fue separado de su cargo, ellos se mantendrán. Los que están aquí en este sitio son los médicos especialistas, los residentes, los intensivistas, los internistas, que tienen un papel determinante aquí. Le escuchamos con su pregunta, licenciado. No, póngale el micrófono ahí, Gisela. ¿Qué sigue diciendo el doctor? Renuncia masiva de todos los jefes de sala, jefes de servicio y jefes de departamento de la institución. Hoy mismo estamos esperando que nos den ya la nota oficial cómo está la situación, porque eso lo hemos visto por las redes sociales. Eso no es oficial. Estamos viendo. ¿Cuántos van a renunciar en total? ¿Cuántos serían los jefes que estarían renunciando en total? Son como más o menos 80. Ahora, doctor, ¿cuánto dura este paro, doctor? Habla de que todo el mundo sabía quiénes cómo queda la atención de los esas pacientes. 50 camas en el hospital escuela. ¿Quiénes puntualmente, a quiénes se le había notificado que había esta cama y este piso disponible? Todo, la ministra, el presidente, el coordinador, todo.
todos sabían porque se está preparando. Recuerde que cuando usted estratégicamente prepara una área, usted tiene que dar el conocimiento a sus autoridades superiores. ¿Por qué? Porque para activar este piso se necesita contratar personal, se necesita mantener el flujo de oxígeno y se necesita también contratar enfermeras. Entonces, la institución con el presupuesto que tiene no lo iba a hacer porque recuerde que esta pandemia se ha salido del presupuesto normal de las instituciones. Por lo tanto, estábamos pidiendo personal para poder reacondicionar este tercer piso y tenerlo listo para cuando colapsaran los otros hospitales. No como primera instancia el hospital escuela, sino que el hospital escuela es como último eslabón cuando esta pandemia colapse el sistema de salud. Doctor Denis, las carpas que están ubicadas en la parte de pediatría. ¿Cómo? Veamos la cámara. Las carpas que están ubicadas en el área de pediatría. No, eso se diseñó junto con Copeco, se diseñó junto con la Cruz Roja hondureña y se diseñó con un plan de estrategia porque lo único que el hospital escuela simplemente era como un filtro, un tamizaje de los pacientes que iban a ser trasladados a los hospitales COVID. El hospital escuela no es hospital COVID, El hospital escuela, para que sea hospital COVID, tiene que recibir el presupuesto necesario de ese presupuesto. Escuchaban al doctor Denis Chirinos, quien es el presidente de la Asociación de Médicos del Hospital Escuela, cuando ha brindado declaraciones en torno a la destitución del doctor Osmin Tobar y ha manifestado que mientras él no vuelva a su puesto, ellos se mantendrán aquí sin atender las consultas. Con este informe vamos a una breve pausa comercial. Bien, continuamos. Le damos la bienvenida al doctor Francis Contreras. Doctor Contreras, ya con esta cantidad de casos, cerca de los 7,000, ¿qué le aconseja a la población? Usted ayer fue claro de que esta reapertura prudente, la gente debe tomar las medidas de seguridad para evitar lo que ha ocurrido en otros países del mundo, donde se reaperturó la economía, pero producto de que la gente no tomaba las medidas necesarias de seguridad, tuvieron que volver a cerrar. Buenos días, doctor. Gracias por estar en la entrevista. Buenos días, licenciado Raúl, a todo su equipo en estudio y a toda la teleaudiencia de Canal 11 de la entrevista. Gracias por la oportunidad de podernos comunicar con la población. Efectivamente, pues ya son casi 3 meses de esta epidemia en nuestro país, viviendo en esta nueva forma de vivir, con este confinamiento y con esta reapertura que le puede poner el nombre que usted quiera, le puede decir inteligente, le puede decir ordenada, que se necesita la economía, cualquier concepto, pero es un tema real. Estamos con una cantidad confirmada de cerca de las 7,000 personas que están contagiadas, pero de manera positiva por un examen muy, muy técnico, muy específico. Pero sí sabemos que pueden haber un número mayor, que porque no se tiene la prueba, porque no se le ha hecho el examen, o porque son asintomáticos o no se han detectado. Entonces, evidentemente, el número es mayor y tenemos un número lamentable de personas que han fallecido, que pues pueden existir incluso personas que han fallecido, son sospechosas y que no se les ha realizado el examen. Pero la realidad es que también esperaríamos que podrían existir más casos. ¿Qué es lo que significa? Este epidemia es una realidad que ha venido a cambiar nuestra vida y tengamos reapertura o no tengamos reapertura, tenemos que tener claro que tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida. Esto significa utilizar ahora elementos o herramientas de bioseguridad para disminuir la transmisión. Y algo muy importante es el distanciamiento físico que debemos de tener. Olvidémonos de aquellos momentos donde estábamos en aglomeración, en un evento deportivo, un evento artístico o cualquier otro tipo de evento donde estábamos todos juntos ahí compartiendo. Esas son cosas del pasado mientras tengamos amenazas como este virus, que no es nuevo. Estos coronavirus tienen ya 20 años de estar siendo reportados, principalmente en la zona asiática y de Medio Oriente, que han estado causando daños a la salud de la población. Y ahora pues le ha tocado al mundo entero y a nuestro país sufrir los embates de esta enfermedad
porque hemos visto que en otros países se han visto escenas verdaderamente dramáticas. Países con muchos recursos y países desarrollados, en menos de un mes, esta enfermedad ha causado escenas realmente dramáticas y lamentables. Nosotros, si bien es cierto, tenemos 3 meses de estar así, no esperemos a que ocurran esas escenas en nuestro país para que tomemos acciones. Y si bien es cierto, aquí hay responsabilidades del sector privado, hay responsabilidades del gobierno, hay responsabilidades de las organizaciones, de los medios de comunicación, hay responsabilidades, también hay responsabilidades compartidas de cada uno de nosotros como ciudadanos, que también tenemos que poner de nuestra parte para poder disminuir el contagio, disminuir el riesgo y disminuir la mortalidad de esta enfermedad, Raúl. Sí, ayer, corríjame si estoy equivocado, se hicieron por primera vez cerca de casi 1000 pruebas y una buena cantidad de infectados, 400 y algo. ¿Eso se esperaba, doctor? ¿Y cuántas pruebas vamos a partir de ayer se va a mantener ese nivel de hacer cerca de las 1000 pruebas? ¿Y qué beneficio trae? Porque a pesar que salieron bastante contagiados, entiendo yo que eso les da un panorama a ustedes para ir a buscar dónde están los principales brotes. Efectivamente, Raúl. La información se dio muy rápido, fueron los datos que me llegaron del Laboratorio de Virología de la Secretaría de Salud, fueron 1097 pruebas que se realizaron, si no me falla la memoria, y de las cuales resultaron positivas 485, que más o menos es el 44%. Entonces, esperemos que a partir de ayer y en los días subsiguientes se puede incluso superar ese número de pruebas, que puedan realizar más pruebas. En realidad, creemos que si superamos el número de pruebas, probablemente durante las próximas semanas, 2-3 semanas, podríamos tener cifras porcentuales similares, o incluso nos permitiría determinar que algunos municipios del país podrían estar, al tener un mayor número de casos, podrían estar más cerca de llegar a su pico máximo. Por ejemplo, los municipios del Valle de Sula estarían llegando a su pico máximo, lo que significaría que lo que hemos visto en otros países, que los picos máximos podrían durar hasta unas 2 semanas más o menos, y luego empieza un descenso en la misma gradualidad que fueron los incrementos, más o menos de una manera proporcional, inicia un descenso gradual. Pero lo que estamos viendo es que no es todo un país que se comporta de la misma forma. Esto es por región. ¿Qué es lo que significaría? Y esto es un mensaje para todas las personas de la capital. Vemos que la zona del Valle de Sula es la zona que ha tenido el mayor impacto y tiene una lógica, es una zona con una dinámica de movilización diferente al resto del país. Es la zona responsable, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con las importaciones. Por ahí pasan todas las importaciones. Es la zona más dinámica, más activa empresarialmente, laboralmente de todo el país. Una persona puede vivir en Villanueva y trabajar en Choloma, o puede vivir en El Progreso y trabaja en Villanueva y se desplaza por buena parte del Valle de Sula. Cosa diferente que ocurre en la capital. Cuando usted vive en la zona sur, su ámbito de movilización en la zona sur. Si vive en la zona de allá, la salida de Ángeles, usted el supermercado, al mall que va o a las tiendas que va, son las que le quedan cerca de la zona. Es muy raro ver que alguien que vive en la zona de la salida del norte, por ejemplo, va a hacer sus compras al supermercado que queda en la zona de allá, de la salida de Ángeles. No se ve eso. Entonces la dinámica de movilización de la población es un poco diferente a lo que es el Valle de Sula. ¿Qué es lo que estaríamos viendo entonces? Nosotros estaríamos viendo que en el momento que Valle de Sula ya pensaríamos que podría estar saturado, podría tener una transmisión comunitaria, lo que también implica un mayor número de contagiados y lamentablemente un mayor número de fallecidos y también un mayor número de recuperados y también un mayor número de inmunizados. Entonces una inmunidad colectiva de la sociedad, de la comunidad. Y ellos saldrán de la epidemia muy probablemente antes de lo que salga la zona del Distrito Central. ¿Qué significa? Mientras el Valle de Sula esté saliendo de la epidemia, es muy probable que la zona del Distrito Central esté entrando con mayor agresividad el virus a esta zona. Entonces, esto significa que el comportamiento que deberíamos de tener como país debería de ser segmentado. Mientras unos lugares se pueden estar cerrando más, otros se podrían estar
facturando más. Vemos departamentos con números muy bajos de casos. Entonces ellos deberían de aprender de la experiencia de la zona del Valle de Sula, porque yo no quisiera referirme solo a San Pedro Sula o a Cortés, no, es la zona del Valle de Sula que está interconectada y con un ritmo de vida muy similar. Entonces toda esa zona va a tener un comportamiento cuando la zona de Olancho, del Paraíso, la zona sur o el occidente, un comportamiento diferenciado. Entonces, lo que podríamos estar viendo en los próximos días, próximas semanas, son cierres, aperturas, de acuerdo al comportamiento de la enfermedad y de acuerdo al comportamiento también de la población que debe de colaborar. Aquí no se trata de que si es una instrucción del gobierno o es una instrucción de los que no son de gobierno o están, no comparten. Aquí es una situación que usted no va a encontrar a ningún médico diciéndole salga a hacer una vida normal. Todos los médicos decimos lo mismo. Todos los médicos decimos mantenga el distanciamiento, no evite estar en un lugar donde hay mucha gente, evite al máximo tener contacto físico, use el alcohol gel o lávese las manos con frecuencia, utilice la mascarilla cuando esté en un lugar donde hay más personas. Las recomendaciones son muy similares de nuestros médicos, de todos nosotros, o de los médicos de cualquier parte del mundo. Eso es lo que estamos viendo. Ya son 3 meses, licenciado Raúl y pueblo hondureño, y sabemos que es muy difícil porque también hay gente que dice, yo no tengo la capacidad de estar una semana, 15 días con almacenamiento de alimentos o de medicamentos, tengo que salir a trabajar o adquirir alimentos, medicamentos. Hay gente que tiene que salir, por ejemplo, el personal de ustedes mismos, de comunicación, que salen y tienen que obtener una información para transmitirla a la sociedad. Es cierto que tenemos estas herramientas que nos permiten un medio de comunicación muy seguro, pero también hay gente en el campo que también corre un riesgo y que podría adquirir, en un descuido puede adquirir este virus y adquirir la enfermedad. La gran mayoría sabemos de que va a tener un curso leve, un curso que va a ser superado por el organismo, pero hay un porcentaje que estamos viendo que en este momento la tasa de letalidad está en, mal no recuerdo, en 3.91%, cuando estuvimos con tasas de letalidad arriba del 10%, y esto refleja también el esfuerzo del personal sanitario haciendo un gran esfuerzo por desarrollar su trabajo. Pero hemos visto otros países aquí en el continente y relativamente cerca, como México, que están con tasas de letalidad arriba del 10%. ¿Qué significa? De cada 100 personas en México, de cada 100 personas que enferman, más de 10 están falleciendo. Hemos visto en Europa tasas de letalidad de 12, 13% en países muy desarrollados, pero también hemos visto tasas muy por debajo del 3%. ¿Qué significa esto? Si seguimos las indicaciones, mantenemos el distanciamiento, vamos a disminuir el contagio. Y si adquirimos este virus y tenemos alguna sintomatología, pues también hay que buscar la ayuda profesional. No hay que automedicarse, siempre lo decimos, porque eso es lo que permitirá disminuir la letalidad o disminuir la muerte por este virus. Repítame eso, doctor, el rebrote que se puede estar dando en Francisco Morazán y que la gente, lo que usted dice, la gente que no tiene nada que ir a hacer a la calle y que no está en ese 20% de la reapertura de la economía, pues manténgase en casa y salga solo por lo necesario. Aquí me pregunta Roberto Vides, buenos días, doctor Francis Contreras, lo felicito por su trabajo. ¿Con cuántas pruebas cuenta el gobierno? ¿Dónde puede adquirir pruebas la población que puede comprarlas y a qué precio? Gracias, doctor. Bueno, no le podría precisar exactamente con cuántas pruebas tiene el laboratorio de virología, pero sí la información que recibimos de la Secretaría de Salud es que a partir de ayer, pues que ya se superó la barrera de los 1000, la idea, y lo ha anunciado el presidente, la ministra de Salud, el ministro Rosales, todos ellos han anunciado que se espera que a partir de ayer, en los próximos días, se esté realizando un número importante de pruebas. Ha pasado algo con esta epidemia. Por muchos años se tenía solamente un laboratorio de virología, que era el de Tegucigalpa. Ahora tenemos un laboratorio de virología también en San Pedro Sula, como país me refiero, y tenemos varios laboratorios privados que están haciendo PCR. Eso significa que
pues se irá incrementando la capacidad, quedará una capacidad instalada incluso, porque veamos, en estos últimos 5 años, 6 años que hemos estado elaborando, hemos visto varias epidemias virales que han precisado pues ir mejorando la capacidad de diagnóstico virológico. Recordemos dengue, chikungunya, zika. Ahora tenemos un coronavirus y no sabemos qué podrá venir en 1 o 2 años. Hay que ver que el mundo cambió y que enfrentarnos a virus va a ser algo más frecuente de lo esperado y de lo deseado. Pero sí sabemos de que hay unos 4 laboratorios, de repente 2 por acá y 2 en San Pedro Sula, que están realizando las pruebas. No conozco, no manejo los precios que están realizando. Sí sé que la prueba de COVID, la prueba, y me refiero a la PCR, que es el único examen que diagnostica este virus. Y si usted quiere saber cuál es la prueba que le introduce un hisopo por la nariz. Esa es la prueba de PCR para hacer diagnóstico. Sabemos que en otras partes del mundo existen otros mecanismos de hacer PCR, pero en este país no existe, y en todo Centroamérica no existe otro mecanismo más que la PCR, que con un hisopo es realizado únicamente en 2 ciudades, se está haciendo en este momento, que es Tegucigalpa y San Pedro Sula. El laboratorio me refiero, pero la toma de la muestra sí se está haciendo en todo el país. Y sí sé que hay aproximadamente unos 4 laboratorios que la Secretaría de Salud ha autorizado. No sé cuántas pruebas realizan ellos de manera privada ni cuál es el costo, pero lo que realiza la Secretaría de Salud no tiene ningún costo, son gratuitas para toda la población y la realiza de acuerdo a la prescripción médica, o sea que el médico evalúa. No es que llego yo y digo, vengo a que me haga porque quiero hacerme la prueba de COVID, porque quiero salir de la duda si tengo o no tengo. No, es una evaluación médica y el médico es el que determina si debe realizarse la prueba y pues ya entiendo yo que toda la red de salud ya tiene determinado cómo hacer el mecanismo de referencia para que pueda realizarse la prueba. Claro, sabemos que hay pruebas que están en mora todavía porque se fue acumulando, hubo ocasión que se realizaron menos de 100 análisis de PCR. O sea, pasar de 100 análisis a más de 1000, pues es un avance. No es lo que quisiéramos. Si usted me pregunta, yo quisiera que durante toda esta epidemia realizáramos 1.500 pruebas diarias. Ahora estamos, por lo menos hicimos un incremento, no hacia atrás, de pasar de 100 a 1000, es un avance importante. Ahora el reto es no bajar de esas 1000 y mantener siempre los resultados, si es posible, superarlos e incrementarlos, porque no solamente es cuántos reactivos tengo, es un tema de máquinas, es un tema de equipo, es un tema de personal, es un tema de que todo está, entiendo yo, funcionando a su máxima capacidad. Esperemos que continúe y que se puedan incrementar mientras no se consigue otro mecanismo seguro de diagnóstico. Doctor, hoy, por ejemplo, ¿cuántas pruebas se van a hacer? No les sabría decir porque las pruebas, a ver, la cadena se hace entre 7 y 8 de la noche porque el análisis más o menos demora unas 8 horas. Porque se introduce en un aparato, se hacen varias pruebas, se hacen varias acciones, varios pasos. Entonces se trabaja de noche también, o sea, está funcionando 24 horas. Es como que entra un bloque de pruebas, se tienen los resultados, se prepara otro bloque, vuelve a entrar y va saliendo el último lote, digamos, el último lote de pruebas, porque no se está haciendo una por una, sino que se introduce toda una bandeja, es por varias decenas de pruebas que se realizan. Si mal no recuerdo, no soy especialista en virología, pero son lotes de 96 y 96 que se van haciendo, más algunos controles que se agrega, que es un tema muy, muy técnico de ellos. Entonces, el último lote viene saliendo más o menos entre 4 o 5 de la tarde, de eso depende. Entonces uno tiene que estar esperando y no sabe cuántas le van a salir. Algunas pueden presentar error, pueden presentar un dato dudoso, entonces esas no se reportan, sino que se confirman. Entonces es muy difícil en la mañana saber exactamente cuántas vamos a tener, porque no sabemos cuántas van a salir exitosas.
Entonces, por eso es un dato que se da lo más rápido posible, salimos rápido a dar la información y yo esperaría y espero que el dato para el día de hoy pues esté siempre rondando las 1000 pruebas. Sí, hoy es 10 de junio, y de acuerdo a lo que usted dijo, este pico podría durar hasta la primera semana de julio, donde ahí podríamos esperar que bajara un poco. ¿Es así, doctor? Bueno, personalmente me gustaría hacer algún estudio más profundo de esto, un análisis más profundo, porque estos 485 casos reportados el día de ayer, por la mora que ha tenido, por ese rebalse de pruebas que no se habían realizado, personalmente me gustaría hacer un análisis más detallado porque hay que ver de cuándo corresponde la prueba. Si nosotros determinamos de cuándo exactamente corresponde la prueba, podemos hacer una predicción de cuál era el comportamiento del virus en qué día específico para poder hacer una predicción epidemiológica futura de cómo puede hacer. Este es un virus que tiene más o menos, estamos viendo periodo de incubación que puede llegar hasta los 14 días, de las 2 semanas, lo que significa que si usted entra en un contacto con un contagiado, si usted se aísla 14 días, entonces es el tiempo que usted puede saber que la enfermedad se desarrolla en su cuerpo. Entonces, probablemente estos 485 y estos 300, que podrían ser casos, si mal no recuerdo, de Cortés, reflejan un momento de la epidemia probablemente una semana atrás. Entonces, ¿qué significaría? Significaría que al ponernos al día, al no tener una mora, vamos haciendo un corte real en el tiempo de cómo va siendo el comportamiento del virus. Pero lo que sí vemos, independientemente de que tengamos que lo que nos ha mostrado el laboratorio, que ha tenido algunos días de atraso, que va unos días rezagado, lo que sí vemos es el comportamiento que está teniendo entre Cortés y Tegucigalpa. ¿Qué significa? Que Cortés probablemente está llegando a su etapa de más contagios. O sea, eso es lo que se detecta por PCR, pero lo que está circulando probablemente hay mucha gente que ya se contagió y que ya salió de la infección y que ya está bien. La mayoría. Muy probablemente la mayoría esté así. Entonces, ¿qué significa? Que lo que nosotros tenemos que ver es que Tegucigalpa, o sea, estamos viendo muchos los 300 positivos que pueda tener Cortés, pero estamos viendo que Tegucigalpa tuvo como 90. Entonces es un dato muy alto también. Significa que la epidemia está agarrando fuerza en la ciudad capital. Entonces vamos a ver que Cortés va a salir mucho más rápido de la epidemia que la ciudad capital. Mientras Cortés esté ya saliendo de la epidemia, es probable que Tegucigalpa, Comayagüela, o Francisco Morazán esté en un pico de ascenso. Entonces significa que muy probablemente vamos a ver manejos diferenciados en ambos sectores. Mientras un lugar puede estar más aperturado, el otro sector geográfico va a estar más cerrado. Y lo mismo para todo el país. O sea, algunas ciudades probablemente vamos a llegar a tener que municipios van a tener conductas más cerradas, municipios que van saliendo de sus picos epidémicos van a tener conductas más relajadas o más abiertas. Doctor, quiero agradecerle sus recomendaciones finales a la población. Por favor, la gente que lo ve todos los días y la verdad que todos los días la gente está pendiente por esta difícil situación que estamos enfrentando. Doctor Contreras, por favor. Gracias, licenciado Raúl. En primer lugar, agradecer por la oportunidad de su medio de comunicación, que siempre nos han abordado de manera muy profesional, muy respetuosa y siempre interesados en llevar información adecuada y comunicación adecuada a la población. Agradecerles y felicitarles por esa actitud. También recomendarles algo a todo su equipo. Y les decía yo siempre cuando llega alguno de sus reporteros, le digo, ninguna primicia vale la pena un riesgo de poner en riesgo la salud. Siempre hay que mantener las medidas de prevención. Y esta misma recomendación para toda la población. Realmente no es agradable, no es algo que a cualquiera le pueda gustar estar dando una noticia todos los días
en los últimos casi 3 meses, estar dando una información que puede llevar dolor a las familias hondureñas. Todos quisiéramos estar llevando información que lleve alegría, que lleve esperanza a la población, pero es importante transmitir la información. Entonces, más allá de los datos que podremos estar dando de cuántas personas se contagiaron, cuántas personas lamentablemente pueden fallecer o cuántas personas están recuperando, más allá de eso es el mensaje a la población. En la empresa privada, en el gobierno, hay muchas decisiones, hay muchas acciones, algunas buenas, algunas que pueden no ser aceptadas, nos podemos equivocar, podemos tener aciertos, podemos tener de todo en toda la sociedad, pero sí hay algo que depende de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros también puede decidir y puede contribuir, así no sea médico, no sea enfermera, no sea microbiólogo, no sea periodista, no trabaje en el sector de la seguridad o no trabaje en el sector de los alimentos o no trabaje en una farmacia vendiendo los medicamentos. También puede contribuir disminuyendo de manera responsable, salir a tener contacto con las demás personas. Como alguien dice, si no tiene nada que salir a hacer, solo porque está aburrido, no salga. Porque si usted se contagia, usted puede pasarla bien y puede recuperarse de la enfermedad, pero usted puede llevar el virus a sus familiares y más de alguno de sus familiares. Aquí todos tenemos familiares hipertensos, diabéticos o con una enfermedad terminal, con cáncer. Todos nosotros hemos tenido parientes, amigos, familiares cercanos con enfermedades de este tipo. Entonces, tal vez nosotros podemos superar esta enfermedad, pero podemos llevar el virus y podemos contagiar a una persona que no va a correr nuestra suerte. Entonces, también nosotros podemos contribuir de manera responsable a disminuir la transmisibilidad de este virus. Que eventualmente podemos contagiarnos todos, sí, es una realidad, eventualmente nos podemos contagiar todos, pero no es lo mismo que la enfermedad transcurra de manera lenta para que el nivel hospitalario, que lo hemos visto, que los niveles hospitalarios también se ven en problemas y los colegas, los médicos, mis colegas también se han enfermado. Tengo buenos amigos enfermos en estado reservado, pero tengo buenos amigos, amigos entrañables de toda mi carrera, de toda la carrera médica, que están sufriendo esta enfermedad y también colegas que han fallecido, amigos. Entonces, esto es una cosa, no es para bromear, es algo serio. Pero cada uno de nosotros, cada ciudadano puede poner su parte disminuyendo, manteniendo este distanciamiento físico, no exponiéndose sin necesidad para que podamos disminuir y bajar el contagio. Esta enfermedad vino a cambiar la forma de ver el mundo y también tenemos que ver qué es la oportunidad que tenemos como país para que todos, absolutamente todos, empujemos en la misma dirección y construyamos juntos una mejor sociedad. Gracias, licenciado. Muchas gracias al doctor Francis Contreras, el vocero de SINAGER, informándonos de cuál es la situación que se maneja en esa institución que está al frente para dar diariamente a conocer cuáles son las personas, el número de contagios de los hondureños, cómo se va avanzando esta pandemia. Lamentablemente pusieron atención. Cuando Cortés vaya saliendo, de repente Francisco Morazán vayan incrementando los casos. Y ojalá que, me imagino yo, a mediados de julio, tal vez baje ya el pico, porque en este momento ya estamos en 7,000 infectados. Vamos a una pausa, no nos cambie. La apertura prudente que se ha hecho de parte de la empresa privada, que es una necesidad para el país, que la gente tenga trabajo, se ha hecho con un 20%. ¿Cómo ha estado los 2 primeros días? En un momento, don Fernando García, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, y don Rafael Medina, también director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, está con nosotros para contarnos cómo ha sido estos primeros días y lo que dijo Francis Contreras ahí. El que no tiene nada que andar haciendo en la calle, quédese en su casa. Ya van 7,000 casos y vamos hacia más. Ya hay una situación clara de que el COVID está ya bien sentado en Honduras, esparciéndose y afectando e infectando a muchos hondureños. Bien, 2 días de la reapertura de un 20% de la economía. Hay algunos sectores que no es como el transporte. Más adelante estaremos con don Jorge Lance, empresario del transporte también. Pero voy a iniciar con don Fernando García, director ejecutivo del COEP.
¿Qué reportes tienen del país, don Fernando, de lo que ha sido estos 2 primeros días, que el 20% de la gente está volviendo a trabajar para la reactivación tan necesaria de la economía en el país? Buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días, Rafa. Primero, pues, director ejecutivo de la ANDI, no quiero que se me moleste Armando. El reporte que tenemos hasta ahora es bastante positivo. Nosotros como organizaciones gremiales hemos venido trabajando desde hace aproximadamente 2 meses en la elaboración de los protocolos de bioseguridad y en un programa de capacitación muy intenso en tema de bioseguridad con los colaboradores de las empresas agremiadas. Esto ha permitido que hayamos alcanzado alrededor de 2.000 colaboradores capacitados y tenemos actualmente una plataforma web y una aplicación para dispositivos móviles, celulares y tabletas en la cual está abierto y gratuito la capacitación para los colaboradores. Esto nos ha permitido pues tener buenos reportes de este inicio de la etapa 1 de la reapertura económica y esperemos que se mantengan así. Los elementos claves, Raúl, son los protocolos de bioseguridad y luego la definición de los procesos dentro de las empresas, y esto es muy importante. Como decía el doctor Contreras, debemos estar claros cuáles son los procesos, quién debe realmente estar en la calle y quién no. Entonces debemos hacer un análisis de los procesos a lo interno de cada una de nuestras empresas, de nuestras organizaciones, y definir cuáles requieren presencia física en las oficinas y cuáles se pueden hacer de manera remota con teletrabajo, como lo estamos haciendo, por ejemplo, el día de hoy, conectados por las herramientas tecnológicas que tenemos. Eso nos va a ayudar a mantener la eficiencia y la operatividad de la empresa sin tener tanto personal expuesto y exponiendo. Y luego la implementación de las medidas que ya todos las conocemos, pero hay que repetirlas siempre: las mascarillas, el lavado de manos, el uso del gel desinfectante, el distanciamiento social entre las diferentes personas que ocupen un centro de trabajo, y con esto esperamos tener resultados positivos. Esto es responsabilidad de todos, no es responsabilidad de una persona, no es del colaborador, no es de la empresa, es de todos, y todos debemos ser responsables para poder mantener este proceso de reapertura tal y como se ha programado y tener al principio de agosto en la zona 1, que es Tegucigalpa, San Pedro Sur y La Ceiba, ese 100% de los colaboradores trabajando en las empresas. De no dar los resultados que estamos esperando, vamos a trazar ese proceso. Entonces, todos necesitamos el ingreso, necesitamos el trabajo, el país lo requiere, y por tanto es fundamental que nos esforcemos al máximo en cumplir todos los protocolos, no solo dentro de la empresa, sino también al momento de regresar a nuestros hogares. Y luego, pues, existen algunos temas de reactivación económica que también podremos conversar a continuación. ¿Ha cumplido los empresarios del COEP con lo que se ha pedido? Yo creo que todos los empresarios que estuvieron cerrados durante esta cuarentena, durante el inicio de la cuarentena, están conscientes de la gravedad de la situación y están cumpliendo en lo que corresponde a la empresa, que básicamente elaborar el protocolo o seguirse a uno de los protocolos ya existentes de parte de la Secretaría. Segundo es ubicar las medidas necesarias y las barreras dentro de las empresas y señalar el distanciamiento social a lo interno de sus planteles de trabajo. Y lo tercero es el tema de la compra de los equipos de protección personal, que en este caso son mascarillas, geles, los pediluvios, etcétera. El sector privado está haciendo, sobre todo la MIPYME, está haciendo un esfuerzo importante para cumplir. En el sector industrial, mediano y grande, muchas de estas medidas ya se tomaban por certificaciones de salud y seguridad ocupacional, por certificaciones de inocuidad, por certificaciones de calidad. Pero el pequeño y el mediano está haciendo un esfuerzo, y el micro también está haciendo un esfuerzo grande, porque los equipos no son baratos. Nosotros hemos hecho un cálculo que una empresa de 5 trabajadores va a estar realizando una inversión aproximadamente de unos 10.000 a 15.000 empiras en equipos. Estamos hablando que es una inversión fuerte para una micro y pequeña empresa, pero ellos están conscientes de la necesidad de que esto se cumpla para poder entrar nuevamente en operación. De ahí que es importante que el gobierno pueda identificar
medidas adicionales y complementarias a las que ya se establecieron en los decretos anteriores para apoyar el flujo de caja de las empresas. Es importante el tema de un fondo de redescuento para refinanciar los créditos que actualmente están vigentes, que permita precisamente tener ese flujo de caja a las empresas y que con el mismo puedan hacer las inversiones en los equipos de bioseguridad y en la adecuación de sus centros de trabajo, además de los temas adicionales como ser la compra de materia prima, de insumos y de capital de trabajo para los colaboradores, deudas que estaban atrasadas con servicios públicos, etcétera. Voy ahora con don Rafael Medina. Don Rafael, aquí en Tegucigalpa, ¿qué le han comentado sus compañeros de la empresa privada en la capital del país? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo están las medidas de bioseguridad? ¿Cómo, en un momento más adelante también va a participar don Jorge Lanza, que es empresario del transporte, para que nos digan, porque mucha gente me dice, ¿y cómo va a hacer la gente para llegar a sus trabajos? Inicialmente en Tegucigalpa, la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, ¿qué reportes tiene? Buenos días, don Rafael. Buenos días, Raúl, un gusto saludarlo a usted, a mi amigo Fernando García y a don Jorge Lanza, que en un rato se incorporará a esta conversación. Bueno, las impresiones que nosotros tenemos y las rutas de visita que hemos hecho durante el lunes y martes para ver cuál ha sido el comportamiento de los negocios y de la población en Tegucigalpa es que en la totalidad de los negocios que yo visité, Raúl, se observaron un estricto cumplimiento de las medidas de los protocolos de bioseguridad que ya se establecieron en semanas anteriores, producto de las capacitaciones que se han hecho por diversas organizaciones para tratar de reducir el riesgo de contagio de este coronavirus en medio de esta pandemia. La circulación, particularmente el día de ayer, yo vi bastante menos gente circulando en relación al lunes, lo cual es un buen síntoma. El primer día estábamos en preparación, todavía en acoplamiento para que las empresas pudieran recibir y ofrecer los diversos servicios empresariales que pueden dar a sus consumidores, dentro de un marco de bioseguridad. Recordando siempre de que solo puede asistir el 20% de Tegucigalpa, en este caso, el 20% de la fuerza laboral de cada una de las empresas, y que continuamos en cuarentena. Solamente pueden circular las personas que tienen, de acuerdo al último dígito de su número de identidad. Este es el momento en el que empezamos a despejar la incertidumbre en la cual hemos estado durante los últimos casi 3 meses, que veremos cuál será el comportamiento del mercado, quiénes van a continuar laborando, quiénes no. Será un proceso paulatino, gradual. Las empresas empezarán a ver cuál va a ser su nivel de ventas y podrán recuperar algo que yo llamo es el oxígeno y la sangre de las empresas, que es la liquidez. Ahí empezarán a vender, empezarán a cumplir sus compromisos laborales, particularmente en este mes de junio es un mes muy complicado normalmente para los empresarios, y bajo este contexto mucho más todavía, y esperamos pues de que la gente pueda cumplir los protocolos de bioseguridad, cumplir las sugerencias que se les han hecho para que puedan protegerse ellos, su familia, sus compañeros de trabajo y sus clientes también. No nos vamos a cansar de decir de que debemos de usar la mascarilla, lavarnos las manos, desinfectarnos los pies, tomar el distanciamiento social que ha sido sugerido por todas las organizaciones sanitarias, no solo de Honduras y a nivel mundial, y esperamos pues de que poco a poco podamos ir recuperando esa cantidad enorme de empleos que están en riesgo. Casi 125, 150 mil empleos se pusieron en suspenso ante la Secretaría del Trabajo, y ese solamente es un sector, ¿verdad? Nosotros estimamos que aproximadamente 400,000 personas son las que tienen el riesgo en este momento de perder o de disminuir sus condiciones de trabajo. Algunos de ellos
podrían pasar a la informalidad, donde es precario la situación laboral, y lo vemos en este momento que uno de los sectores que más ha sido golpeado es el sector informal de economía, es aquella persona cuenta propia o trabajador autónomo, independiente, como lo querramos llamar, que la mayoría de ellos vive de lo que trabaja, de lo que puede obtener el día anterior. Y esos son de los sectores de la población que más han sido afectados a raíz del largo confinamiento que hemos tenido, un confinamiento que debió de haberle dado a la sociedad hondureña la oportunidad de parar los contagios, y al gobierno también de prepararse adecuadamente en el sistema de salud para poder atender a la población hondureña. Yo lo vi que usted andaba revisando, supervisando, un periodista nuestro lo acompañó y vi cuando usted estaba ahí. ¿Qué tan gradual y ordenado ha sido este proceso de reapertura? Mire, estoy muy contento porque, y voy a comentar aquí, intenté entrar en un negocio, me pidieron mi número de tarjeta de identidad y me dijeron no puede entrar. Perfecto, así es como nos tenemos que comportar. La mayoría de la gente en los lugares que yo anduve utilizaba la mascarilla, estaba con distanciamiento social, los negocios muy ordenados. Sí me preocupó un poco el tema de los mercados en Comayagüela, pero entiendo de que ya la municipalidad comenzará a proporcionar mascarillas en esos lugares y a ordenar un poco más el flujo de personas en estos lugares donde hay aglomeración, no solo en los mercados, de hecho en los negocios donde hay mucha aglomeración o hay aglomeración de personas, serán los últimos que entrarán en funcionamiento de acuerdo a los protocolos sanitarios que se han establecido. Sí, voy a aprovechar que está... el gobierno anuncia que a partir de la segunda semana de junio abren todas las instituciones públicas. ¿Qué piensan ustedes de eso? Y ayer hablaba con un empresario, las situaciones de los centros comerciales, los moles, ¿cómo va a ser esa apertura? Porque mucha gente pues tiene temor de ir a la calle. Don Fernando. Bien, yo creo que el tema de las instituciones públicas es fundamental. Hay instituciones que son necesarias para el desarrollo económico y para el desarrollo social del país. Y lo importante es que se cumplan con todas estas medidas establecidas en los protocolos de bioseguridad, por un lado. Y por otro lado también, y eso ya nosotros lo avanzamos con una plática con el recién nombrado ministro Marco Midense, secretario de Estado para el Gobierno Digital. Y es que muchos de los procesos que se tienen en el sector público pueden pasar a la parte digital. Recordemos un tema sencillo, los bancos. Hace poco tiempo nosotros toda función bancaria la visualizábamos única y exclusivamente de manera presencial. Ahora con esta cuarentena hemos visto todas las opciones que tenemos de banca en línea de las diferentes instituciones del sistema financiero, y eso nos permite pues agilizar procesos sin exponernos. Entonces es importante que el gobierno inicie con su participación en las actividades de manera presencial, pero que también se apoye fuertemente ese cambio digital que ya era una cosa necesaria para el país, para su competitividad y para su eficiencia. Creo que ese es un tema importante para el país. Y luego es fundamental también que podamos todos compenetrarnos en cumplir estas medidas de bioseguridad en los diferentes espacios en los cuales nos encontremos. Sí, don Rafael, ¿usted qué piensa? Sí, yo quiero puntualizar dos cosas. El tema de que el gobierno digital finalmente tiene que llegar a todas las personas. Hemos visto que hay organizaciones, que hay instituciones que antes no tenían ningún trámite en línea y ahora están teniendo 1, 2, 3 y varios trámites en línea. Yo creo que eso es muy importante. La necesidad ha hecho que nosotros nos dirijamos hacia ese mundo digital que teníamos ya bastante tiempo de intentar penetrar a través de él, pero que se está logrando en este momento. Cada vez más los ciudadanos y el gobierno deberá de tener la necesidad de que los trámites yo los pueda hacer desde la comodidad de mi oficina o de mi hogar. Y también es un tema de transparencia. Entre más
entre menos gobierno, entre menos contacto haya con una persona, más transparente van a ser las cosas, porque lo que vamos a estar mandando muy probablemente serán formularios que deberán de regresar revisados, denegados o aprobados de acuerdo a la solicitud que se haga. Ese es en el tema del gobierno digital. Yo quisiera puntualizar también el tema de los centros comerciales. Ellos están en este momento en un proyecto piloto y yo creo que es correcto que se comience así para medirlos y para ver el comportamiento no solo del centro comercial, sino de las tiendas que están, que operan dentro del mismo y de los consumidores. Al igual que una tienda normal, el centro comercial debe de tener todas las distancias necesarias y las medidas de bioseguridad que se aplican en cualquier tienda, no solo, reitero, del centro comercial, sino de las tiendas que operan ahí. En algunos centros comerciales este pilotaje comenzó el día lunes y yo fui a uno de ellos y me impresionó dos cosas: el orden tanto del centro comercial, reitero, de las tiendas, como de los consumidores, guardando la distancia entre cada uno de ellos, haciendo fila cuando correspondía, permitiendo de que les tomaran la temperatura. Ahí no vi a nadie, absolutamente a nadie, sin que usara una mascarilla, y yo creo que estos lugares deben de convertirse, y todos los centros de trabajo, en centros seguros desde el punto de vista sanitario, pero para eso necesitamos un compromiso personal de todos nosotros de que vamos a seguir las reglas, no solo en el comportamiento y en la estadía de nuestros puestos de trabajo, sino también en el transporte que se utilizará en diferente medio. La mayoría de ellos, las empresas están en este momento llamando a sus colaboradores que tienen vehículos propios, pero que es necesario que estas medidas de bioseguridad se tomen desde la salida de su casa hasta el retorno de la misma. Es importantísimo recalcar eso, e importante también recalcar que todos los salvoconductos que se están otorgando en estos momentos es para movilizarse a su centro de trabajo, no es para que vaya a otros lugares ni para que intente ingresar a los negocios o establecimientos comerciales si no es el día que le toca abastecerse de acuerdo, reitero, a su último dígito del número de identidad. Sí, voy a darle participación a Jorge. Jorge, ¿el transporte cómo está? Porque mucha gente, inclusive algunos compañeros acá, me han preguntado, ¿y el transporte público está listo? ¿Cómo va a ser esto? Bienvenido Jorge Lanza, empresario del transporte. Jorge, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Gracias a Dios por tenernos en este foro, en este programa virtual. Felicitar a mis amigos, a don Fernando y a don Rafael, por las participaciones que he estado escuchando de parte de ellos, y nosotros como transporte les puedo decir de que es un momento sumamente difícil, porque ya tenemos 3 meses y medio de no tener pues prácticamente un ingreso en nuestras arcas, y esto pues dificulta mucho poder cumplir con compromisos que tenemos. El gobierno solamente una vez nos ha llamado a las mesas de trabajo, no ha habido participación de parte de nosotros, y eso sí lo reclamamos, que en estas alturas deberíamos de tener ya algo pues hilvanado entre el gobierno, nosotros, el Instituto del Transporte y de repente hasta la sociedad civil, porque en realidad cómo se van a mover al reaperturar más esto. Ahorita solo está el 20%, y cómo van a conducirse, cómo van a llegar a los lugares de empleo. Nosotros hemos puesto a la orden a muchas empresas para poder servir prácticamente, valga la redundancia, un servicio contratado, pero hasta ahorita pues no hay claridad de esto, cómo vamos a quedar, qué vamos a hacer, porque recuerden de que no se va a poder tener la misma capacidad de pasajeros
dentro de la unidad. Entonces, si no tenés la capacidad dentro de la unidad, alguien tiene que pagar la cuenta, como se dice, ¿va? Y entonces nosotros hemos preguntado al gobierno cómo van a hacer, o sea, qué van a hacer si yo lo llevo en un autobús que sube y baja 14 pasajeros, ¿quién me va a pagar los otros 14 o los otros 15 o los otros 30 en el caso de los buses grandes de 60? Entonces, es algo pues de que por eso es que necesitamos sentarnos, pero no ha habido pues sinceramente audio para esto, y hemos estado nosotros viendo de nuestra parte como transportistas, hemos estado viendo las formas de cómo poder reaperturar esto sin ser parte del problema, sino que parte de la solución, porque lo hemos dicho hasta la saciedad, que a reabrir el transporte público sería una pandemia, y como tú lo has dicho, Raúl, en tus programas, que esto es como abrir la pesa, y entonces estaríamos como abriendo el mercado y que todo el mundo va a quererse subir a los buses. No hay una cultura de poder organizarse bien, que gracias a Dios, como lo decía don Rafael ahorita, en muchos lugares ya la gente está entendiendo que tiene que andar con su mascarilla, salir con el dígito de último dígito de su identidad, y eso son partes buenas, porque en realidad yo, por ejemplo, el día de hoy, cuando venía aquí a mi oficina, hice unas colas bastante grandes. Entonces digo yo, hay salida ya libre, pues, porque en realidad habían colas pues fuertes. Entonces, cuando uno ve eso y sabe el problema que existe, ve la probabilidad de una mayor contaminación. Y nosotros como transporte tenemos hambre, tenemos necesidad, sabemos de que estamos perdiendo miles de millones de lempiras hasta esta altura a nivel nacional, y no hay pues una forma todavía de parte del gobierno que nos sentemos y que digan, bueno, vamos a reaperturar en un mes, pero de esta forma. O sea, no ha habido un diálogo de esta manera, y eso yo lo reclamo, porque nosotros estamos con la mejor disponibilidad de hacer las cosas bien hechas al momento de salir a las calles. Sí, don Fernando y don Rafael, su reacción ante esto que plantea Jorge Lanza. Bueno, yo creo que es fundamental que se incorpore más activamente el sector transporte, que sea convocado y que pueda analizarse las diferentes alternativas necesarias, ya que efectivamente si no tenemos el sistema de transporte funcionando, esto dificulta la incorporación de un buen número de hondureños a las fuentes de empleo, ya que precisamente el transporte es el mecanismo que utilizan para llegar a este. Y las empresas, pues no todas van a tener una capacidad de poder financiar o costear el transporte de los trabajadores. Creo que este es un tema pendiente que debemos de trabajar con la mayor celeridad posible, de tal forma que encontremos soluciones viables para todos y que puedan facilitar esa eficiencia en la producción. Necesitamos que el transporte público empiece a trabajar de manera segura, de manera rentable también para los empresarios, y que tengamos una población que cuando utilice este medio importante, este servicio público de transporte, también sea responsable en el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad de las que hemos hablado. Es fundamental que se retome el tema de transporte para que podamos contar con el servicio pronto y de esa manera ir gradualmente con el proceso de reapertura que está programado de acuerdo al plan de reapertura inteligente que se ha diseñado. Don Rafael. Yo creo, Raúl, que realmente me sorprende que el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre no se haya sentado con el sector transporte a tratar de buscar una solución para este rubro que es fundamental para la productividad y para la economía de Honduras. Difícilmente todas las empresas van a tener la capacidad, sobre todo aquellas pequeñas, medianas y micros, para trasladar con sus propios recursos a los colaboradores al centro de trabajo y de regreso al mismo. Ahí necesitamos ser creativos. De hecho, el transporte es
de los rubros que más ha sido golpeado a nivel mundial por el tema del aglomeramiento que yo mencionaba anteriormente. Al igual que todos los otros empresarios, el empresario del transporte deberá de hacer inversiones en temas de bioseguridad dentro de las unidades. Y transporte no me refiero no solo al terrestre, sino al urbano, sino al interurbano e inclusive al transporte aéreo. Vemos que en la mayoría de los países de América, por ejemplo, todavía las líneas aéreas no funcionan normalmente. Los únicos vuelos que están ingresando a Honduras o saliendo de Honduras son vuelos de suministro, vuelos de carga y vuelos humanitarios que traen compatriotas que han estado varados en otros países. Pero sí, yo creo que es un momento ideal para dos cosas. Uno, para que se sienten las autoridades con este sector específico para que pueda tener alguna idea de cómo van a regresar, cuándo van a regresar y en qué condiciones regresarán. Y lo otro que yo creo que es muy importante es y que siempre lo hemos escuchado de que el transporte va a mejorar en Honduras. Ahorita, ¿cuánto no nos gustaría tener funcionando ese Trans 450 que desde hace varios años está ahí inoperante todavía y que ya debió de haber estado trabajando desde hace mucho tiempo? Realmente necesitamos modernizar y hacer que nuestro comportamiento, el comportamiento de los usuarios, el comportamiento también sea diferente en los medios de transporte. Si un bus tiene una capacidad para 60 personas, en este momento no puede ir más, pueden ir menos y deberían de ir menos por el tema de la pandemia, pero por eso también es importante nuestro comportamiento para que cuando ingresemos a una unidad de transporte todos usemos la mascarilla, todos utilicemos el distanciamiento social y en ese sentido don Jorge tiene razón. Tienen que sentarse con el Estado para ver qué solución se le va a buscar a este rubro específico. Sí, Jorge, ¿tú qué piensas? Yo lo que he dicho siempre es de que necesitamos tener una reapertura inteligente y responsable. Eso lo he creído yo, de que no podemos nosotros venir a reaperturar el servicio de transporte de una manera irresponsable, sin saber las medidas de bioseguridad que hay que darle al pasajero, que hay que darle al personal nuestro que va a andar conduciendo la unidad, al recolector del dinero, que es el ayudante o el cobrador, como se le llama, y tenemos que tener en la entrada gel, tenemos que tener la fumigación de las personas, porque a pesar de que solo vayan la mitad de los pasajeros dentro de la unidad, tienen que subir a la unidad desinfectados para que no haya un problema. Y en esas cuestiones estamos claros con don Rafael en lo que él dice de las medidas de bioseguridad que tenemos que tener nosotros. Y también queremos hacerle un reclamo al gobierno que nos ha fallado pues en muchas cosas, porque te lo digo honestamente, Raúl, el gobierno no nos ha cumplido ni con las ayudas a nuestros colaboradores, como se le llama modernamente ahora, nuestros trabajadores. No se nos ha ayudado en cuanto a la bolsa solidaria, se nos dio por espacio de 5 oportunidades y no se ha vuelto a dar eso. Y esto pues en realidad hay muchas familias de nuestros empleados que no hemos podido nosotros solucionarles el problema, y esto los ha llevado a tener una difícil situación económica y de repente alimentaria en sus hogares, en sus vidas. Entonces, todas estas cosas hemos visto de que el gobierno no ha sido pues consciente de este rubro, que como lo decía don Rafael, es un rubro del transporte que mueve la economía de cualquier país del mundo. Y en este caso, pues sabemos nosotros de que es un problema mundial, que es un problema donde tenemos muchas cosas que poder ser responsables nosotros, pero también el Estado tiene que de repente ver de qué manera directa o indirectamente puede servirle a esta población que es la que nos brinda el servicio en el transporte. Y otra cosa, Raúl, aprovechando el tiempo,
Yo creo de que también hay situaciones en el transporte de que deben de tomarse muy en cuenta, lo decía don Rafael, esta cuestión del trans 450 no ha sido problema del transporte, o sea, no es problema nuestro. Hemos estado listos para comprar las unidades, hemos estado listos para hacer todo el trámite, tenemos todo para poderlo hacer, pero no se ha podido porque ha habido de repente breques o mala voluntad de sectores del gobierno. Y nosotros, con la modernización del transporte, con los consorcios, estamos de la misma forma, para pagar electrónicamente, porque recuerda algo, de que aquí hasta el tocar el dinero, estar tocando el dinero diariamente dentro de las unidades es una contaminación. El dinero pasa por tantas manos que no se sabe quién lleva la contaminación y quién no. Entonces nosotros quisiéramos tener la tarjeta inteligente, el pago electrónico, pero también esto lo ha paralizado muchos sectores, que no quiero pronunciar nombres, pero esto no ha sido parte del sector transporte. Nosotros estamos con la mejor intención de modernización del transporte. Hemos viajado a más de 17 países, hemos visto las formas de cómo funcionan en otros lugares. Estuve viendo en España hace unos días yo, y estuve viendo allá en una ciudad de España cómo se cobra pues el transporte y de la manera más clara. Igualmente en Corea del Sur estuve viendo, abordando buses en Corea. Entonces hay cuestiones de que nosotros no es que no las queramos, no es que no las hemos hecho porque ha sido voluntad nuestra, sino porque no ha habido voluntad de repente para muchas cosas de estas. No es que el gobierno tiene que regalarnos nada, no es que el gobierno nos va a dar dinero a comprar las cosas. Nosotros tenemos los fondos suficientes trabajando todo el transporte a nivel general. Entonces, si nosotros tenemos el transporte funcionando al 100, de ahí podemos hacer las compras, ya tenemos la compañía que va a poner la tecnología, que trae todo, y nosotros vamos a pagar eso por pasaje de cada persona a las cuentas de esta compañía que nos va a implementar los sistemas, Raúl. Sí, el mensaje final al gobierno, ¿cuál es? Para luego comentar con los directores ejecutivos tanto de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa como de la ANDI. No les dieron la bolsa solidaria y otra cosa, porque ustedes tienen problemas. El agarrar el dinero para la rentabilidad de un bus, no sé cuántas personas necesitan, Jorge, si nos dices, y también el distanciamiento. No es fácil esto del transporte urbano. Jorge. No es fácil. Y yo te digo algo, Raúl. Aquí nosotros lo que vemos es, como te lo dije anteriormente, quién va a pagar la cuenta. O sea, si yo solo llevo 14 pasajeros, ¿quién me va a pagar los otros 14 que no lleve? Y es un sube y baja. En una ruta, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo bien claro. En el transcurso del día, transportas 380 pasajeros en un bus de 30. Entonces, 380 pasajeros en 4,5 vueltas, más o menos. De 380 pasajeros, reducí la mitad o más de la mitad, serían 140, 120. Entonces, ¿quién va a pagar los 200 que faltan? O sea, esas son las preguntas que por eso hay que sentarse, hablar con el gobierno y preguntar cómo vamos a hacer para poder subsistir, porque si voy a sacar un bus a la calle y voy a andar para que me miren y no voy a tener ni para pagar el combustible, mejor no lo dejo parqueado, mejor. Entonces, y también, si salimos con la boleta con el número de cédula de identidad, ¿cuántos días me tocaría trabajar al mes a mí? O con la gente que voy a andar. Entonces, si yo tengo 30 unidades, solo voy a poder sacar 5 o 10, y de ahí lo demás. ¿Cómo voy a pagar los préstamos? ¿Cómo voy a pagar las letras de las unidades? O sea, tantas cosas que ahorita no han reventado, pero no tardan en reventar al abrir los bancos y todo, la reapertura económica. Van a decir los bancos y las financieras y las cooperativas y los proveedores de repuestos, bueno, ya están trabajando, ¿cuándo nos van a pagar? Entonces,
Yo le pregunto a don Rafael, ¿ya han ustedes preguntado qué vamos a hacer como usted, presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Tegucigalpa, qué vamos a hacer al momento de reaperturar todo y de dónde vamos a agarrar fondos, si va a ser gradual esta situación y no vamos a tener la capacidad de poder cumplir con todas las exigencias que se van a requerir en ese momento? Es más, yo tengo un taller industrial, Raúl, tú sabes, tengo un taller industrial que tengo 36 empleados, solo estoy trabajando con 6 ahorita, porque no tengo la capacidad de poderle pagar a los demás, y los trabajos que llegan son mínimos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con todas estas situaciones? O sea, aquí es un enjambre de problemas que hay que estudiarlos bien, y por eso hay que sentarse para analizar cada una de las cosas, pero no ha habido esa apertura para nosotros. Entonces, yo digo, el gobierno, ¿qué piensa? ¿Qué está haciendo en esta área de transporte? Porque para mí, en este momento, ya deberíamos de tener por lo menos los primeros pasos de cómo vamos a salir el día que reaperturemos el transporte, de qué manera y con qué responsabilidades, tanto el gobierno, el usuario y nosotros los transportistas. Muchas gracias al empresario del transporte Jorge Lanza. Don Fernando, ¿qué piensa de esto? Y también, ¿qué piensa de lo de Jorge? Pero Panamá reabrió la economía, subieron los casos y volvieron a cerrar. Ojalá que no pase en Honduras, pero hay que buscar cómo evitarlo. ¿Qué panorama tenemos por delante? Además, pruebas de COVID-19, surgen más casos, y lo dijo Francis Contreras, ustedes lo escucharon, que podría ser que aquí en Francisco Morazán subieran los casos cuando vaya bajando en San Pedro Sula. Don Fernando, le agradezco su comparecencia, también sus respuestas a estas interrogantes y su mensaje final, por favor. Bien, bueno, yo creo que es fundamental el proceso de diálogo, y por eso es que la mesa de diálogo debe incorporar prontamente al sector de transporte para poder definir esos puntos claves de la situación del transporte que son necesarios también para que podamos llegar a esa etapa cuarta y quinta del proceso de reapertura, donde vamos a requerir a todos los colaboradores de la empresa. Entonces es fundamental que nosotros podamos identificar ese mecanismo de poder colaborar y poder llegar a ese consenso que estamos necesitando. Creo que es importante el tema de Panamá. Fue un proceso distinto al nuestro, no fue el proceso similar al que pudimos ver, pero nosotros creemos que lo más importante es que en Honduras podamos aplicar las medidas de bioseguridad. Este es un tema que es responsabilidad de todos. Necesitamos nosotros utilizar la mascarilla, hacer el lavado, mantener el distanciamiento social, no salir si no es estrictamente necesario, identificar qué procesos dentro de la empresa pueden realizarse de manera remota con teletrabajo, utilizando la tecnología, y de tal manera ir activando la economía, pero sin la necesidad de tanto riesgo de contagio. Creo que para evitar lo que ocurrió en Panamá es fundamental que nosotros nos responsabilicemos todos y cada uno del proceso que nos corresponde, tanto en la empresa como en el transporte, como en el regreso a nuestros hogares con todas las medidas de seguridad e higiene necesarias. Eso es fundamental y clave. Y creo que es importante también, Raúl, ir hablando de no la reapertura, sino que el proceso paralelo, que es la reactivación económica. Para que se pueda reactivar todo esto, hablamos de los costos de bioseguridad para una empresa pequeña, pero hay muchos costos más. Hay pagos atrasados de servicios públicos. Sería importante que se pudiera extender los plazos para que esos servicios públicos tuviera un poco más de tiempo para pagarlos. Tenemos que revisar los plazos de los pagos de impuestos. Tenemos que revisar si es necesario hacer algunos pagos de impuestos que estamos haciendo por adelantado. Tenemos que revisar el tema de los créditos fiscales también, que son flujo de caja que se le debe a las empresas y que las empresas no lo tienen. Y es importante también analizar los temas financieros. ¿Cómo podemos, además de los préstamos nuevos con el Fondo de Garantía que se ha facilitado de parte del gobierno, qué vamos a hacer con los créditos que ya están vigentes y de qué manera podemos refinanciarlos, quizás con un fondo de refinanciamiento, de redescuento, que permita tener plazos más largos con las mismas garantías y reducir entonces las cuotas, teniendo así flujo de caja que vamos a ocupar para poder emplear a toda esta población que está
que ha estado en suspensión o que ha sido despedida. Es fundamental que recuperemos la economía. Estamos hablando de alrededor de 250.000 empleos entre suspensiones y despidos y un riesgo de casi 500.000. Necesitamos todos ponernos las pilas en este momento para poder salir adelante. Gracias, don Fernando, por haber participado esta mañana, el director ejecutivo de la ANDI. Otras preguntas que tengo para don Rafael antes de su mensaje final. Un 10% de pequeñas empresas no han podido reiniciar labores por deudas. ¿Cuál es la realidad de ese sector, don Rafael? ¿Cuántas empresas reactivaron? ¿Número de empleos? ¿Y ha aumentado la demanda de energía? ¿El costo de los combustibles al alza al par de esta reactivación? ¿Qué nos dice de eso? Bueno, efectivamente hay una mayor utilización de la energía o de consumo de energía eléctrica a raíz de la puesta en marcha o de la reactivación de la economía. Ese es un tema muy importante porque cuando no se utiliza, uno ve, que se está reactivando el uso de la energía eléctrica para fines productivos, es importante para nuestro país porque quiere decir que estamos empezando a producir. ¿Cuántas empresas se han reactivado y cuántas no lo han podido hacer por deudas? Yo creo que aquí la palabra mágica y el concepto, más que la palabra mágico, es liquidez. Y es a lo que se refería Fernando. Realmente necesitamos que hayan condiciones para que las empresas puedan tomar liquidez y cumplir con sus compromisos. No estamos pidiendo que nos regalen nada a los empresarios. Simple y sencillamente estamos pidiendo tiempo, readecuación de deudas en la mayoría de los casos, ver que en este momento es atípico, completamente atípico la situación económica de nuestro país. Normalmente los comercios no han tenido acceso a fondos de redescuento porque el concepto ha sido para apoyar el agro, la construcción y la industria, pero en este momento todos los sectores necesitamos que el gobierno ponga a disposición, el gobierno a través del sistema financiero, con las garantías adecuadas, ponga fondos de largo plazo a buenas condiciones de interés, de crédito, como la tasa de interés, para que se pueda reactivar la economía de nuestros países, para que las empresas puedan volver a andar. Muchas de las empresas, particularmente las pequeñas y las micro, han perdido su patrimonio, su capital durante estos meses. Es importante apoyarlos para que puedan tener la disponibilidad de volver a echar a andar las empresas. Muchas de ellas comenzarán desde cero, Raúl, y tenemos que apoyarla y tenemos nosotros como consumidores el deber y la solidaridad de consumir lo que ellos producen. En ese sentido hemos hecho llamados nosotros a que se difiera el pago de servicios públicos, se difiera el pago de los impuestos de la liquidación del impuesto sobre la renta para el año 2019, que se trasladó del 30 de abril al 30 de junio para los pequeños y medianos contribuyentes, no para los grandes que ya el gobierno decidió que pagaran el 30 de abril. Sería un muy buen gesto del gobierno, creo que una acción responsable para tratar de que la economía se reactive adecuadamente. No nos vamos a reactivar si hay menos empresas. Si hay menos empresas, hay menos puestos de trabajo y hay menos impuestos también. Necesitamos el apoyo de todos nosotros. Aquí debe de ser un trabajo en conjunto de todos para que se pueda reactivar ordenadamente la economía. Desde las medidas crediticias y fiscales que el Estado debe de poner a disposición del aparato productivo del país, hasta el uso de la mascarilla, que debe de ser responsabilidad de cada uno de nosotros. Todos debemos de ser responsables y hacer nuestra parte y nuestras gestiones para que logremos reactivar adecuadamente, paulatinamente, porque tampoco lo podremos hacer de un solo, la economía del país. Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, también el director ejecutivo de la ANDI, don Fernando García, y a don Jorge Lanza, que es empresario del transporte. ¿Ha sido claro, Jorge Lanza? Ojalá la gente del gobierno tome en cuenta esto
no es fácil la reactivación del transporte. Bien, temprano los médicos del Hospital Escuela se declararon en brazos caídos protestando por el despido del titular del Hospital Escuela, del director del Hospital Escuela. Pero ahora vamos con la otra parte, que dicen los miembros de la mesa técnica. Voy rápidamente al Hospital Escuela y en un momento tendré la noticia internacional allá en los Estados Unidos. Antes de pasarle a Gisela, también la Comisión Nacional de Banca aprobó que los bancos difieran los pagos de las tarjetas de crédito y los préstamos hasta por 3 meses y Cofinter no quiere hacerlo, nos dice Molly Funes. La gente de Cofinter no quiere ni aplicar los pagos diferidos que autorizó la Comisión Nacional de Banca y Seguro. Esto es Cofinter, que entiendo es una financiera. Voy ahora al Hospital Escuela, que dijo la mesa técnica cuando se declaran en brazos caídos los doctores por el despido del director del Hospital Escuela. Gisela. Sí, buenos días, licenciado y televidentes de la entrevista. Ellos han manifestado que no han sido notificados de manera oficial sobre la destitución del doctor Osmin Tovar. Esto es lo que han expresado. De manera que no hemos tenido ninguna comunicación oficial que nos diga si esto es así o no es así. Por lo tanto, no podemos opinarle si eso sí es o no es. Esperemos que en el transcurso del día tengamos algún contacto para que nos pueda dar la información de qué se trata esta situación. Desmenuzando por partes, en el caso de las 50 camas, ¿qué tiene que decir puntualmente la Junta Interventora? Lo que hemos dicho, ¿cómo que sí tenía conocimiento? La Junta Interventora está en el hospital todos los días durante una jornada de 10 y de 12 horas. Por lo tanto, un piso y 50 camas no se pueden esconder en un hospital. Lo que se ha procedido a hacer, como les dije, es una planificación del trabajo y la planificación nace del estudio del trabajo. De 20 camas en el área de emergencia para todos los pacientes COVID y se estaba en la planificación en la tercer nivel, que es la sala de otorrino y de neurocirugía. En ese piso está un set de adultos, que son 8 ventiladores, de todos los pacientes que salen de cirugía. Bien, solo voy a establecer pero quiero recalcar que las declaraciones del señor Rivera no son ciertas, ya que nos sorprendió. Esa sala se estaba preparando para pacientes graves y necesita una preparación y equipo especial. Bien, con lo que usted me pregunta, nosotros no hemos recibido ningún tipo de notificación, por lo que anoche solo escuchamos en los medios esa noticia. Con este reporte vuelvo con ustedes al set principal. Buenos días. Buenos días. Gracias, Gisela. Bien, así está la situación en el Hospital Escuela. Vamos a ver qué ocurre en el resto del día. Como hemos tocado, no si hay homónimos, no se preocupe. Hay varios con esos nombres. Bien, me dice el ingeniero Ricardo Flefield. Raúl, buenos días. Difícilmente el gobierno va a subsidiar al sector transporte. Es buen momento para echar a andar el Trans 450 con un servicio económico y eficaz. Estoy de acuerdo con Flefield, totalmente de acuerdo. Y ese Trans 450, el alcalde Tito Afura dijo que lo iba a hacer. Sentado aquí a mi derecha lo dijo. ¿Te acordás, Evo? Y sí es un buen momento también para que busquen echar adelante el Trans 450. Los únicos que podrían operar son los taxis con 2 y 3 pasajeros, dice el ingeniero Ricardo Flefield. Por eso decía yo, eso de la reapertura del transporte no es nada fácil. Bien, saludos a las amigas que están reportando la transmisión y tienen razón en sus protestas también, pero sigue eso porque me dicen que cuando me dice Gloria Zúñiga, me dice, Raúl, ¿cuándo ya la gente va a poder salir? No cada 15 días. Bueno, eso solo el gobierno lo puede determinar, pero recuerdo esta denuncia contra la financiera Cofinter, que la Comisión Nacional de Banco aprobó los pagos, que los bancos difieran los pagos de las tarjetas de crédito
y de préstamo hasta por 3 meses, y en Cofinter están denunciando no lo están permitiendo. Bien, antes de irnos, voy ahora a la nota internacional. Oigan bien, los legisladores norteamericanos, esto en Nueva York, aprueban revelar expedientes de policías después de las protestas a nivel nacional por la violencia policial, y esto ocurrió por este caso de George Floyd. Nos vamos, sigan con Canal 11, ponga atención a esta nota internacional de suma importancia allá en los Estados Unidos, luego de estas enormes protestas, luego de que este policía asesinara a George Floyd. En medio del clamor nacional por la muerte de George Floyd, los legisladores del estado de Nueva York aprobaron derogar una ley que mantiene en secreto los expedientes disciplinarios de los policías. La medida para hacer públicos los expedientes y las quejas de mala conducta contra los agentes figura entre diversas iniciativas de rendición de cuentas relacionadas con la policía y examinadas por la legislatura estatal. Otras propuestas aprobadas prevén que todos los patrulleros estatales lleven cámaras corporales y garanticen que los agentes provean atención médica y de salud mental a las personas detenidas. Muchos de esos proyectos de ley fueron propuestos hace años, pero adquirieron nuevo impulso después de las enormes protestas a nivel nacional para condenar la brutalidad policial. La derogación de la ley fue aprobada el mismo día que fueron presentados cargos penales contra un agente del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, quien trató con rudeza a un manifestante durante las protestas desatadas por la muerte de Floyd. La cancelación de la ley, conocida como Sección 50A, convertirá en públicas por primera vez en décadas las quejas contra agentes, así como las transcripciones y las determinaciones finales de procedimientos disciplinarios. Para 11 Noticias, Raúl Valladares.